aprovechar las preguntas. ¿Cuál es el total de alumnos del curso? Hay muchas personas inscritas y hay algunos que vienen solo a algunas sesiones, pero normalmente, o sea, tenemos cerca de 400 inscritos, pero en verdad en cada sesión hay 100, 150 personas. Esta es ya nuestra quinta sesión. Hoy día nos acompaña Pilar Moraga, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le damos las gracias por acceder a hacer este módulo sobre recursos naturales y cláusulas de conservación en una futura constitución. Solamente para recordar que mañana solamente va a tener el bloque de la mañana, y es nuestra última sesión antes del receso por Navidad, que estará Guillermo hablando de propiedad privada y naturaleza económica de los bienes nacionales de uso público. Así que, bueno, como siempre, recuerden que pueden hacer sus preguntas en la sección correspondiente de QIA, y si no, nos la pueden hacer llegar a través del chat que está aquí también. Dicho eso, ¿empezamos, Nicole? Sí, yo creo que estamos en la hora y para respetar a los que llegaron temprano, podemos comenzar. Bueno, Pilar, el piso es tuyo. Gracias, o la pantalla, para ponernos en los tiempos. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para conversar con ustedes. Para los que llegaron temprano ya me escucharon comentar que viendo el listado y la variedad de perfiles, no es tan fácil abordar este tema, porque me imagino que hay gente que sabe muchísimo, otros que saben un poco menos, y a lo mejor otros que están descubriendo este tema constitucional y particularmente lo que es la protección constitucional del medio ambiente. Entonces, bueno, el día de hoy a mí me gustaría abordar estas tres perspectivas de la protección constitucional del medio ambiente. La primera, que hice relación un poco con lo que ha sucedido en el mundo, porque Chile adopta una tendencia, un sistema de protección que ya aparece en los años 70 a nivel mundial e internacional, y que después se va imitando en los órdenes constitucionales comparados. Y por último, me gustaría, dado el contexto nacional y la discusión frente a una nueva constitución, dar algunos elementos ya para reflexionar sobre aquello que podemos rescatar y aquellos nuevos desafíos que tenemos frente a un nuevo texto constitucional. Yo les propondría, tenemos 1 hora y media, entonces quizás ir abordando los dos primeros temas y después dejar un espacio para preguntas, comentarios, observaciones que ustedes puedan tener, y luego que conversemos sobre las opciones de futuro, abrir otro espacio de conversación si les parece, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, que pueden interrumpirme si así lo estiman pertinente o necesario. Y bueno, para ya ir iniciando el tema de la protección constitucional del medio ambiente y el mundo, creo que hay que mencionar, muchos de ustedes, si este tema les es familiar, ya lo saben, la cuestión ambiental realmente como conciencia de manera masiva en los foros internacionales y luego en las discusiones legislativas a nivel nacional, parte realmente en los años 70 con la cumbre de Estocolmo, con la declaración de Estocolmo, en la que ya empieza a plasmarse esta conciencia de que el desarrollo no puede solo considerar el crecimiento económico, que debe tomar en cuenta lo que es el pilar ambiental y social del desarrollo como condiciones indispensables del propio crecimiento económico. Y esto se aborda desde una perspectiva
antropocéntrica, esto ubicando al ser humano como el centro de la preocupación. Y esto es muy claro tanto en la Declaración de Estocolmo como en la Declaración de Río, que va a tener lugar 20 años más tarde, donde se señala que el bienestar o lo que se está buscando es el bienestar del ser humano, ¿sí? Y que la protección ambiental, por ende, viene de la mano con la eventual afectación que pueda sufrir el ser humano en la Tierra. Y aquí ustedes ven un mapa con colores más oscuros y más claros, que dan cuenta en los colores más oscuros de aquellos países que han reconocido esta protección constitucional del medio ambiente, que nace en un primer tiempo, esto es fines de los 70, principios de los 80, como un derecho a un medio ambiente sano. Hay que decir que el medio ambiente sano tiene distintas expresiones en los distintos textos constitucionales. Podemos encontrar textos con derecho a ambiente sano, saludable, equilibrado, libre de contaminación, como es el caso de Chile, pero todos van un poco orientados a generar un derecho o a reconocer un derecho en el texto constitucional relacionado con la protección del medio ambiente. Hoy día prácticamente 150 países en el mundo consagran este derecho a nivel constitucional y muchos además lo relacionan con otros derechos también ambientales, y eso es lo que vamos a ver al final en el punto 3 que yo les proponía para iniciar esta conversación. Lo relacionan con otros derechos que podríamos llamar también ambientales, como son o los derechos de la naturaleza, o el derecho humano al agua, el derecho a un clima estable, o con deberes, los deberes del Estado o de los distintos actores o integrantes de la sociedad. También se relaciona con los derechos de las generaciones futuras. Entonces hay distintos niveles de desarrollo a nivel constitucional respecto de esta temática. Quizás como dato más reciente les podría señalar que hace una semana prácticamente en Francia se anunció la organización de un plebiscito para votar sobre la incorporación de una serie de conclusiones a la que llegó un grupo que se llama la Convención por el Clima, un grupo muy amplio que trabajó durante un año a nivel nacional y que concluyeron con varias propuestas constitucionales para poder fortalecer la protección del medio ambiente. Y esto se estaría realizando dentro de los próximos meses, lo que es un paso bastante profundo lo que sería la protección constitucional del medio ambiente, luego de la reforma que tuvo ese país respecto a la incorporación de la Carta del Medio Ambiente, que son varios artículos que desarrollan esta garantía constitucional. Entonces podemos ver que hay países en que simplemente a lo mejor reconocen el derecho y otros que le dan un desarrollo mucho mayor. Eso es algo a lo que me gustaría abordar en la tercera parte, de todos modos, para ver como perspectivas de lo que podemos aspirar en un futuro debate constitucional en nuestro país. Ahora, respecto a la protección constitucional del medio ambiente en el texto actual, y aquí seguramente muchos de los participantes conocen este texto y nos podrán compartir sus distintas perspectivas, puesto que en esto podemos tener distintas lecturas. Dada esta tendencia internacional, dado este desarrollo internacional que les mencionaba anteriormente, la Constitución del 80 también consagró la protección constitucional del medio ambiente a través de lo que ya les voy a mencionar, este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se encuentra en el artículo 19, número 8. Ahora, de todos modos vale tener en cuenta los hitos que sucedieron después de la Constitución de 1980, porque eso va a ser muy relevante para lo que va a ser la interpretación de esta garantía constitucional. Entonces vamos a ver
que en el año 94, muy cercano a Río y muy influenciado por la cumbre de Río, se va a dictar la ley 19.300 que va a crear la institucionalidad ambiental en nuestro país y va a consagrar los primeros instrumentos de gestión ambiental, cambiando el paradigma que existía hasta ese minuto de una legislación muy dispersa en materia ambiental a nivel de normativas, muy diversa. Luego, otro hito muy importante va a ser el del 2010, que va a reformar esta institucionalidad ambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia encargada de la fiscalización y sanción en materia ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental. Y por último, la creación de los tribunales ambientales en el año 2012 a través de la ley 20.600. Todo este proceso de desarrollo de la legislación ambiental de alguna manera va a influenciar en la interpretación que van a realizar los tribunales de justicia y particularmente los tribunales superiores de justicia respecto de esta garantía que les acabo de mencionar. Y bueno, acá está transcrito el artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República de Chile, en que su primera parte se establece este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En una segunda parte se refiere este artículo a lo que es el deber del Estado de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y por último, esta frase que nos dice que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger al medio ambiente. Ahora, más allá de este texto que podríamos pensar que es declarativo, se requieren los mecanismos para poder hacer efectivo este derecho. Particularmente este derecho que tiene una acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, en su último inciso, que ustedes aquí lo podrán ver destacado, que procede también recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Entonces así tenemos este derecho garantía que está en el 19 número 8 y tenemos un mecanismo particular de su protección, que es esta acción de protección que tiene ciertas características particulares cuando se refiere al artículo 19 número 8, porque si ustedes ven el inciso de más arriba, existe otra redacción para otras garantías constitucionales, que se refieren más bien a lo que son los actos o omisiones arbitrarias o ilegales, respecto de privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de estos derechos. Ahora bien, ¿cómo opera o cómo ha operado esta garantía constitucional? Bueno, hay discusiones, yo quería poner este ejemplo, que es un ejemplo muy emblemático en nuestro país del problema ambiental y de un problema ambiental muy, pero muy antiguo. Este es, como ustedes ven ahí, el muelle de Chañaral. Hay una foto de 1916 y otra del 2006, un poco para que demuestra cuál ha sido el cambio morfológico y de la geografía de la costa en estas décadas que pasaron entre 1916 y 2006. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, esto no fueron causas naturales, ni subidas del nivel del mar, ni tsunamis, ni mucho menos. Esto fue producto de una acumulación de acopio de desechos mineros durante décadas. ¿Ya? Estamos hablando prácticamente de 50 años ininterrumpidos de acumulación de desechos mineros que, como ustedes ven, de minas que tuvieron distintos titulares, como podían ser Andes Copper Mining Company o hasta Codelco entre 1970 y 1990, la mina El Salvador y Potrerillos. Ahora, el problema, y este tipo de problemas ambientales son los que se comenzaron a discutir en los años 80, sobre todo,
a través de lo que es la eventual vulneración del artículo 19, número 8, y a través de este mecanismo de protección que yo les enunciaba anteriormente. Afortunadamente en este caso fue un caso que se resolvió de manera positiva, se ordenaron realizar obras y otro tratamiento de los desechos, pero la acumulación de los contaminantes en la zona han sido permanentes y históricos, y esto afecta hasta en la actualidad a las poblaciones que habitan en ese lugar. Esto me gusta este ejemplo para indicar la envergadura del problema ambiental, también lo histórico del problema ambiental en Chile, pese a que hoy en día nos encontramos en una situación diferente. Diferente porque nuestro país ha alcanzado otro nivel de desarrollo y con ello otro nivel sobre la presión de nuestros recursos naturales, que ya se ha indicado en diversos informes sobre el estado del medio ambiente en Chile, particularmente lo que es un informe de la OCDE del 2016, en que da cuenta, por ejemplo, de los niveles peligrosos a los que se expone la población en Chile, especialmente en la región de Valparaíso, región metropolitana y región de Tarapacá, respecto al contaminante del MP2,5, que es uno de los más peligrosos para la salud humana en términos de la facilidad para que ingrese a los pulmones. Junto con ello, se reconoce que actualmente mueren alrededor de 3.000 personas al año por efecto de la contaminación atmosférica, sumado esto a lo que es la fuerte presión de los recursos naturales que la OCDE ya reconocía en el 2016 como un ejemplo emblemático al agua. Entonces, si bien antes teníamos problemas ambientales y derivados muchas veces de lo que es la explotación de los recursos naturales y el maltratamiento de los desechos, hoy día es cierto que nos encontramos frente a una situación ambiental bastante distinta. Entonces, ¿cuál es quizás una de las características de la actualidad que complejizan esta situación entre medio ambiente o protección ambiental a un nivel constitucional? Quizás uno de los problemas mayores, hay varios, pero quizás uno que ha saltado a la vista últimamente, es la relación que tiene este artículo del 19, número 8, con lo que es el orden público económico. Al respecto, este orden público económico se ha definido como aquel conjunto de principios, normas jurídicas, que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Es decir, el orden público económico, así como lo ha definido la doctrina, no solo se conforma de ciertas normas constitucionales que dicen relación con la cuestión económica, sino también con ciertos principios y normas jurídicas que están en el marco jurídico en general. Ahora, una de las normas más relevantes de este orden público económico y que dice y que es muy sensible para la cuestión ambiental es este derecho al de la libertad económica, que está consagrado en el artículo 19, número 21. Al respecto, a mí me interesaba, aquí yo puse algunas citas de diversos integrantes de la comisión que participa en la elaboración de esta constitución del 1980, en que se reconoce primero en que la libertad económica vendría a ser uno de los derechos más relevantes del orden público económico. A su vez, se reconoce que el principio de la iniciativa particular, es decir, esta iniciativa que cada uno puede tener en el campo económico, es el medio preferente, natural, que tiene la comunidad para progresar y desarrollarse. Es decir, y que en segundo lugar debe participar el Estado en un carácter subsidiario. ¿Ya? Y esta es una discusión que seguramente los más expertos y los menos expertos han escuchado en algún minuto, que es esta característica del Estado en nuestro país, que de ser subsidiario lo que es la actividad económica, que no es una cuestión explícita en el texto constitucional,
pero que se desprende de toda esta discusión previa y del espíritu que realmente impregna la Constitución. Ahora, también se indica que este derecho, o sea, esta libertad económica se relaciona con lo que es el derecho de dominio o la propiedad de toda clase de bienes, que al entender de los integrantes de esta comisión, reservar bienes al Estado significa sustraerlos de la actividad privada. Entonces aquí se ve esta coherencia entre la libertad económica requiere de un derecho de propiedad fuerte, que por ende restrinja la propiedad del Estado, porque el Estado, entre más grande sea en términos de propiedad, más le quita posibilidad a los privados para desarrollarse en este ámbito. Ahora, y un último comentario que me interesa destacar es que cuando se prohíbe al Estado desarrollar actividades económicas, se está garantizando doblemente la iniciativa de la actividad privada, por lo que el interés nacional pasa a tener un marco bien limitado, ¿ya? Entonces, yo creo que estas frases reflejan la importancia, la prioridad o la superioridad que tienen estos valores que están dentro del concepto de orden público económico y que pretenden propiciar la iniciativa privada por sobre la actividad estatal. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto para la protección del medio ambiente? A mi juicio tiene muchas, que iremos viendo, puesto que la iniciativa privada y la libertad económica en general tienden a proteger un interés de tipo individual, a diferencia de lo que es la protección ambiental, que tiende a proteger un interés que es de tipo colectivo, pese a que el texto constitucional lo reconoce como un derecho individual. ¿Ya? Yo les estaba hablando un poco de las problemáticas que podía tener esta protección constitucional del medio ambiente, y ya hemos visto esta tensión con el orden público económico, pero acá les acabo de mencionar otra, que es justamente esta tensión o contradicción entre lo que es un derecho individual, que es este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y la protección de un bien jurídico de interés colectivo. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto colectivo con este derecho individual? ¿Y cómo lo conciliamos además con otros derechos individuales, como lo son la libertad económica y la propiedad, que vamos a ir viendo más adelante? No sé si hasta aquí a lo mejor hay alguien que quisiera hacer algún comentario o complemento. Yo aquí puedo ver, si quieren lo pueden dejar en el chat o levantar la mano. Bien, entonces voy a seguir. Acá está el texto de este artículo 19, número 21, que se refiere a la libertad económica. Y bueno, acá tenemos un texto, ¿no es cierto?, que nos dice que es la libertad económica, ¿en qué consiste? Es un derecho, primero que nada, que consiste en desarrollar cualquier actividad económica con algunas restricciones. Estas restricciones son que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Entonces ya tenemos, en este caso, un límite a este derecho, a esta libertad económica, que será la moral, el orden público y la seguridad nacional. Por ende, el medio ambiente, como ustedes bien ven y pueden constatar acá, no está presente en estos límites del desarrollo de la actividad económica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hoy en día, yo siempre cito este ejemplo porque para mí fue muy gráfico. Cuando se estaba organizando la COP25 en Chile, el presidente Piñera anunció que no se iban a desarrollar más proyectos termoeléctricos a carbón en Chile. Ya esto fue para la inauguración o el inicio de la COP en marzo del año pasado. Y ante eso yo me preguntaba cómo sería posible detener
un tipo de actividad económica, ¿ya? En este caso, porque, bueno, habían compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se estaba asumiendo la presidencia de una conferencia de las partes del Acuerdo de París, etcétera. Entonces, había una cierta política pública que tendía hacia esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y por otra, se estaba haciendo este anuncio en miras a poder ser coherente con estos anuncios. Pues bien, la verdad es que hoy en día eso no sería posible, al menos por normas constitucionales, porque hoy en día la actividad económica, en el caso que esta genere impactos ambientales, se deberá someter a las reglas y normas de la ley 19.300 y en particular de la evaluación de impacto ambiental. Y en la medida en que un proyecto termoeléctrico a carbón ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, cumple con la normativa, cumple con las condiciones que se puedan establecer para su aprobación como actividad o como proyecto de inversión, etcétera, no tendría ningún impedimento para poder desarrollarse en nuestro país. Yo tengo ciertas aprensiones con esta cuestión porque hoy en día el nivel de desafío de la cuestión ambiental quizás merecería que efectivamente se incorporara como un límite al desarrollo de cualquier actividad económica, no solo la moral, orden público y seguridad nacional, sino que también las cuestiones ambientales. Incluso uno podría pensar que hoy en día la cuestión ambiental puede llegar a ser tan relevante que podría incluso incluirse en el concepto de seguridad nacional. No solamente por situaciones que se pueden producir, por ejemplo, a raíz de aluviones, incendios masivos en el territorio, migraciones, productos, migraciones ambientales o climáticas. Entonces, hay una serie de desafíos a los que se enfrenta hoy día el Estado, incluso de seguridad, de orden público, como vemos, por ejemplo, ciertas políticas públicas que pueden ir en contra de los objetivos ambientales o climáticos. Pensemos, no sé, una subida del metro, como ocurrió en Chile, que es una medida que va en contra o que es incoherente con, por ejemplo, los compromisos internacionales de rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero, que justamente propenden al fortalecimiento de transporte público o de otros medios de movilización. Entonces, bueno, ahí tenemos uno de estas normas importantes que en cierta medida están colisionando con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El otro es el derecho de propiedad. Bueno, ahí escuché, parece que mañana van a tratar el tema del régimen del agua, que es uno de los casos emblemáticos en esta materia. Y efectivamente, a diferencia del derecho a la libertad económica, el derecho de propiedad sí reconoce entre sus limitaciones la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, podríamos considerar que dentro de la función social de la propiedad y dentro de los límites que establece la Constitución respecto a este derecho, se pueden considerar lo que es los intereses generales de la nación, seguridad nacional, la utilidad, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Y en este sentido existe jurisprudencia en nuestro país que dan cuenta de estas limitaciones que tienen los propietarios. Por ejemplo, hay un caso antiguo de una propiedad del Banco Chile en el sur del país que lo tenía en arriendo, y que esta propiedad tenía en su terreno bosque nativo que fue talado ilegalmente, puesto que iba en contra de la normativa. En este caso se hace valer esta limitación del propietario de talar de manera ilegal y sin un plan de manejo el bosque nativo de este terreno, pero además se abre la discusión sobre la responsabilidad que tiene en esta materia compartida entre el propietario del terreno y el arrendatario del mismo.
después de, bueno, varias instancias en las que se alegó o que se resolvió que era o el propietario o el arrendatario, finalmente la Suprema va a zanjar en el sentido que ambos son responsables y por ende ambos estarían implicados en la vulneración de esta disposición que limita este derecho de propiedad. Bueno, ahora, ¿qué es lo relevante acá? ¿Qué es lo relevante? Porque hasta ahora hemos dicho, bueno, muchos países consagran estos derechos ambientales o esta protección constitucional en materia ambiental. En Chile contamos con un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que tiene ciertos problemas, como hemos visto, como es esta permanente tensión que tiene, por un lado, con normas del orden público económico, particularmente la libertad económica o libertad de empresa y el derecho de propiedad. También con este carácter individual del derecho versus este carácter colectivo del interés que protege el bien jurídico medio ambiente. Pero más allá de eso, ¿cuál es la efectividad o qué pasa cuando entran efectivamente a disputarse estas distintas garantías? Y en este sentido les quería dar un ejemplo que es muy gráfico respecto a cuál ha sido la interpretación constitucional de parte del Tribunal Constitucional, porque yo creo que acá hay dos tendencias que son bien distintas. Una es la del Tribunal Constitucional, que ha interpretado estas normativas a propósito de distintos casos, y otros son los tribunales superiores de justicia y particularmente la Corte Suprema. Yo diría que en el caso del Tribunal Constitucional, este tribunal ha tendido a limitar la protección ambiental, tanto en la comprensión de la propia garantía, muy atada a la redacción original y a los tiempos en que esta fue redactada, y muy desplazada frente a otros derechos constitucionales que son parte del orden público económico. Yo creo que esa es una primera mirada respecto de lo que ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional, y por otra parte, una interpretación que a mi juicio, tendido a dar un mayor contenido, un mayor desarrollo en el contenido de la garantía del 19 número 8, dado principalmente por la Corte Suprema. Yo les voy a mostrar un poco estos dos mundos, diría yo, en lo que es la interpretación constitucional de la protección del medio ambiente. Y por favor, si alguien no está de acuerdo conmigo, totalmente abierta a que lo conversemos acá. Esta es una lectura que yo he ido teniendo a lo largo de los años y que hasta el minuto no he cambiado por la evidencia que se ha ido dando. Bueno, yo les mencionaba esta visión del Tribunal Constitucional y me gustaría graficarlo a partir de un ejemplo, ¿ya? Un caso que para mí es un caso muy claro de cómo el Tribunal Constitucional comprende el artículo del 19, el contenido del 19 número 8 versus lo que es la libertad económica. Se trata de un caso en que una ONG, Oceana, solicita vía ley de transparencia acceso a la información sobre el uso de antibióticos en la industria salmonera. Al respecto, lo que le interesa a Oceana es saber cuántos antibióticos utiliza cada empresa en la producción de salmón. Frente a lo cual reciben una primera respuesta de parte de Sernapesca que es negativa frente a la entrega de información del uso de antibióticos. Luego de apelar ante el Consejo para la Transparencia, el Consejo ordena entregar la información
y Senapesca decide entregar la información del uso de antibióticos de la industria salmonera, pero de toda la industria y no de manera desagregada por empresa. La cuestión llegó al Tribunal Constitucional para ser debatida y el Tribunal Constitucional corrobora esta decisión del Consejo para la Transparencia. ¿Y por qué lo corrobora? Porque pone frente a frente la protección de este derecho a vivir en un medio libre de contaminación, que implica el acceso a la información en materia ambiental, que en este caso específico consistía en conocer cuál es la cantidad del uso de antibióticos en la producción de salmón. Esa, por una parte, es lo que está en debate. Y por otra, se alega la protección de la libertad económica y particularmente el derecho o la protección de los datos comerciales de la empresa que podrían, al revelar cuál es la cantidad de uso de antibióticos, podría generarse una competencia desleal entre la industria salmonera. Frente a este dilema, el Tribunal Constitucional resuelve que es necesario preservar y proteger el secreto comercial de las empresas salmoneras. Entonces, creo que en este debate se queda más o menos claro cuáles los bienes jurídicos que colisionan, que están en disputa, y cuál es la resolución o la mirada que tiene el Tribunal Constitucional al momento de resolver. Parece que aquí tenemos una pregunta, comentario, dice, Guara, si quieres tú misma puedes comentarlo abiertamente. ¿Cómo? Es que las personas que están en la audiencia no tienen micrófono. Ah, perdona, ya Diego, gracias, no lo sabía. Ok, un buen dato, gracias por avisarme. Entonces nos dice Guara, ¿cómo impactaría en la economía nacional incrementar medidas de protección al medio ambiente y si estas medidas requieren una inversión significativa del Estado? Bueno, yo no soy economista, yo soy abogada, por ende el tema de cuánto incrementan las medidas de protección al ambiente es algo que no lo puedo responder en números, pero sí les puedo dar algunos datos. Esa es una discusión muy antigua, que de hecho se da en los años 70, a propósito de que los estados, este era el paradigma que existía en ese minuto, en que los estados solo se pueden preocupar de la cuestión ambiental una vez que alcanzan cierto nivel de desarrollo. Cuestión que en los años 70 se superó. ¿En qué sentido? Primero que nada, porque en los años 70 se llega a la convicción que el basar el desarrollo económico solo en el crecimiento, sin considerar los aspectos ambientales y sociales del desarrollo, compromete el propio crecimiento económico. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son limitados. Entonces podemos tener, como en buen chileno se dice, pan para hoy, hambre para mañana, un poco esa es, en simple, es un poco la discusión que ya se tiene en los años 70. Además, podemos considerar que los problemas ambientales afectan siempre a las comunidades más pobres, más vulnerables de la sociedad, con lo cual también se va exacerbando y comprometiendo una situación. Y por último, siempre les puedo dar un antecedente económico que vale la pena mirar, que es el informe Stern de cambio climático, que es un informe económico que da cuenta de que el no tomar las medidas adecuadas en materia de cambio climático, finalmente lo que hace es generar un costo mayor para la economía de los países, o el costo, dicho de otra manera, el costo de no actuar frente a los impactos va a generar una pérdida mayor
que el actuar desde un punto de una perspectiva económica. Y hay datos concretos respecto de lo que es la inversión en estas materias, finalmente genera un beneficio para la sociedad. O sea, otra cosa es que las sociedades no incorporen las externalidades negativas de las actividades vinculadas al desarrollo. Pensemos en la contaminación del aire, estamos hablando de 3.000 muertes al año, más los problemas de salud, más de la población en general. Estamos hablando de incendios, de situaciones, por ejemplo, de incendios. ¿Y por qué hablo de incendios? Quizás esto dice, no, pero eso sucede de todas maneras. No es así. Los incendios se favorecen por los tipos de plantaciones, por el ordenamiento territorial que existe, por el resguardo de ciertos ecosistemas y por ende del agua en ciertas zonas. Entonces hay una serie de medidas que, dadas ciertas actividades productivas, pueden perjudicar una situación que finalmente termina generando un costo para la sociedad que es mucho mayor que, en este caso concreto de los incendios, podríamos decir, quizás el costo de tener el bosque nativo es mucho mayor en el comprar el árbol, plantarlo y mantenerlo en el tiempo. Pero si eso nos va a evitar la generación de incendios que no solo generan un costo económico importantísimo para la sociedad, sino que además nos rompen toda la curva de emisiones de gases de efecto invernadero a las que Chile está comprometido. Entonces yo diría que la cuestión del costo es una simplificación excesiva. O sea, cuando reducimos la cuestión ambiental a una cuestión de costo, me parece que estamos simplificando demasiado la discusión al no considerar que hay costos que estamos nosotros asumiendo y que no están transparentados en la cuenta de fin de año, en el presupuesto nacional o en los costos de la sociedad. Hoy día en Chile el petróleo, los combustibles fósiles están subvencionados. Eso es un costo para la sociedad. También es un costo para la sociedad los hospitales públicos con problemas respiratorios en distintas partes. Entonces, cuando transparentemos todos los costos, quizás podremos tener esa discusión, pero por el minuto en Chile no es así. Aquí hay otro comentario de Sebastián Espinosa. ¿Crees que sería buena medida que el Estado hiciera beneficios tributarios a empresas que impulsen sistemas verdes y suba la carga tributaria a los que generen más contaminación o directamente bajar la norma a una más drástica? Bueno, mira, nosotros hicimos un estudio sobre las reformas legales para alcanzar la reforma, la carbono neutralidad, ¿ya? Entonces, bueno, hay un proyecto de ley de cambio climático que señala un cierto mecanismo, pero además nosotros identificamos otras medidas concretas. Y entre esas medidas concretas estaban los incentivos y desincentivos, que es un poco en respuesta a tu comentario. Y por supuesto que entre los incentivos están los sistemas tributarios que implican rebaja de impuestos, como incentivos es lo que sucede en el mundo. También está el impuesto verde como mecanismo, y por supuesto que está la eliminación de subsidios también, como lo mencionaba recién. Entonces los instrumentos económicos sí forman parte de la ecuación en lo que es la batería de medidas necesarias para ser implementadas en un país que decide transitar hacia economías bajas en carbono principalmente, que hoy día bajo en carbono quiere decir un poco lo que está mencionando Sebastián, que son los sistemas verdes. O sea, de todas maneras los instrumentos económicos son un mecanismo para poder avanzar en estas materias. Ahora, eso por supuesto que es en el nivel más legal, y el nivel legal se supedita a lo establecido a nivel constitucional. Y por eso que es importante, y lo vamos a ir viendo en adelante, definir cuáles son las prioridades o las jerarquías en el pacto social para que después eso se vea reflejado en la normativa legal. Y les doy un ejemplo muy simple. Chile hoy día se ha comprometido a la carbono neutralidad para el 2050. Bueno, si eso se fijara como elemento importante de nuestro nuevo pacto social, es decir, que toda nuestra normativa debiera tender hacia ese objetivo de cumplimiento.
Y ahí, por supuesto, que baterías de medidas de instrumentos económicos, instrumentos de gestión ambiental, regulaciones de distinto orden son indispensables. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido desde el año 80 hasta la fecha? Y por eso que me pareció importante, antes yo les mencioné estas etapas que habíamos tenido en Chile en materia ambiental, de desarrollo de la legislación ambiental en el año 94, con la ley 19.300 en el año 2010, con la reforma a la ley 19.300 y a la institucionalidad ambiental, y en el 2012 con la llegada de los tribunales ambientales, porque hay una evolución en la comprensión por parte de los tribunales superiores de justicia de esta protección constitucional del medio ambiente. Y en un inicio, esta concepción fue muy displicente hacia la administración, es decir, este es un tema que debe resolver la administración, y por ende se dio una gran cantidad, o la tendencia jurisprudencial era el rechazo de las acciones de protección en materia ambiental, fundamentadas en lo que era la deferencia administrativa. Luego vino un periodo que mi colega Luis Cordero le llamó el enverdecimiento de las Cortes, que yo encuentro que es un título que a mí me gusta mucho, porque nos da este giro, ¿no? Este cambio, que se da a partir del año 2012, en el que las Cortes comienzan a acoger recursos de protección. Tampoco, esto fue como un escándalo, pero la verdad es que en la práctica fueron algunos proyectos emblemáticos que lograron éxito en los recursos de protección que se presentaron. Y como eran proyectos emblemáticos, esto hizo mucho ruido, quizás más de lo que los números, si uno hacía los cálculos, daban en relación a la cantidad de proyectos que se estaban aprobando, la cantidad de recursos de protección en materia ambiental que se acogían, pero eran proyectos bien importantes. Entonces, esto se inicia con el caso del proyecto Campiche en la región de Valparaíso, y una sucesivos fallos que acogen recursos de protección en grandes proyectos, sobre todo en materia de energía. Por ejemplo, Hidroaicel, Central Castilla. O sea, fue toda una época de proyectos grandes, energéticos, cuyos recursos de protección en contra de los proyectos fueron acogidos. Entonces ahí se habló de este periodo de enverdecimiento de las Cortes, que genera un giro, y luego la llegada de los tribunales ambientales, que cambia un poco la interpretación de las Cortes, porque hay una cierta deferencia a la jurisdicción especializada y a los tribunales ambientales. Entonces empiezan a rebotar estas acciones de protección, en el sentido de las Cortes decían, bueno, esto desde ahora que existe sede especializada, entonces diríjase al tribunal correspondiente. Ahora, esto fue en un primer periodo, pero luego se empieza a matizar con ciertos casos en los cuales sí se van a acoger las acciones de protección, principalmente por existir la vulneración de derechos, y particularmente de este derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Aquí tengo otro, me dice al igual que Catalina, pero no veo el mensaje de Catalina, que dice, me gustaría por favor pudiese mencionar experiencias exitosas de constituciones verdes, pero se me están adelantando porque eso va a ser el punto 3, pero lo voy a decir, ¿ya? Por ahora les voy contando entonces algunas comprensiones que ha ido teniendo la jurisprudencia en Chile, porque esto también es importante destacar para la discusión que viene. O sea, nosotros tenemos esta garantía del 19 número 8, tenemos este texto que es bastante antiguo. O sea, hoy día hablar del medio ambiente libre de contaminación no tiene ningún sentido, y lógicamente tenemos que pasar a un medio ambiente sano, pero también es importante rescatar el desarrollo que ha tenido esta garantía durante estas últimas décadas, para que este piso o esta hoja en blanco en la que vamos a empezar a discutir tenga un nivel mayor, y no es la redacción del 80, es la interpretación y la comprensión que han tenido los tribunales de justicia estos últimos años.
Entonces, ahora les voy a dar algunos elementos de eso que son bastante destacables. Bueno, a propósito del contenido de este 19 número 8, es importante, primero yo les decía, bueno, este es un derecho individual, es un derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, o sea, la idea original fue no establecer un límite de contaminación cero, pero a partir del cual se podía considerar vulnerado este derecho. Sin embargo, este derecho se empieza a agrandar, ¿ya? Su contenido se empieza a expandir gracias a la interpretación que van haciendo los jueces de acuerdo a los tiempos. Yo creo que en ese sentido lo que han hecho los ministros de Corte de Apelaciones y sobre todo de Corte Suprema es poder ir interpretando esta garantía a la luz de los tiempos. Y aquí me estoy refiriendo principalmente a Corte Suprema, como les decía, porque el Tribunal Constitucional tiene otra mirada que es, a mi juicio, un poquito más antigua y apegada al texto literal de la Constitución del 80. Entonces, bueno, acá vemos, por ejemplo, una discusión a propósito del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el 2013, en el que ya se empieza a destacar esta característica del medio ambiente como un bien colectivo, que es de disfrute individual. Entonces uno empieza a ver esta cosa, bueno, hasta qué punto llega lo individual o hasta qué punto lo colectivo. Y otra cosa que es interesante es ver que está vinculado a lo que es la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, yo les decía, esta garantía nace de esta discusión internacional muy antropocéntrica, muy centrada en el ser humano, y por ende acá lo que nos interesa no es, o lo que busca la Constitución, no es proteger el medio ambiente per se, es protegerlo en la medida en que el derecho individual de las personas se ve vulnerado. Y por eso que la discusión en tribunales se centra, por ejemplo, en la calidad de vida. Ahora, la calidad de vida va bastante más lejos del texto original del año 80, ya que nos hablaba de libre contaminación, o sea, de libre contaminación a calidad de vida hay un paso grande. Acá también hay, en esta línea de buscar este mejor vivir, y aquí, bueno, voy a empezar a adelantar a lo que quizás para algunos les interesa, que son estas constituciones ecológicas, ¿no? Esta discusión ya se ha dado en nuestros tribunales, ¿ah? Respecto a lo que quiere, a lo que contiene esta garantía, y si esto va hacia qué calidad de vida, hacia el buen vivir, como en nuestras constituciones vecinas de Bolivia y Ecuador. Bueno, por ejemplo, en este caso, que es una de Achigüeno, del año 2011, que es una central hidroeléctrica, se discute justamente sobre el contenido de este derecho, el 19 número 8, en el sentido de que no se trata solo de sobrevivir, ¿ya? Este derecho, porque ¿cuál es la diferencia entre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a vivir simplemente? ¿Por qué tendríamos que consagrar un derecho distinto? En la Convención Europea de Derechos Humanos no consagra el derecho a vivir en un ambiente libre o un medio ambiente sano, porque decidieron que era un derecho que se consagraba a través de la protección de otros derechos, como el derecho a la vida o el derecho a la salud. Entonces, ¿por qué consagrar otro derecho especial? Y acá, en este fallo, la Corte Suprema lo que nos dice es que no estamos pensando en solo vivir o sobrevivir, sino que se está buscando el vivir bien, ¿ya? Que va muy en el sentido de lo que se estaba alegando a propósito de la ley, la modificación a la ley de pesca, de esta cuestión de la calidad de vida. Entonces, nos dice la Corte, no basta con vivir, es necesario vivir con la plenitud de las cualidades y de los medios orgánicos que estamos provistos por la naturaleza y vivir bien para conseguir los fines humanos, rechazando aún con la fuerza de la agresión justa. Entonces, estas son cuestiones que son importantes, que quizás no son explícitas en el texto constitucional, pero son parte por ser consecuencia de la interpretación que se ha realizado. Ahora, además de avanzar hacia una comprensión de que no basta con vivir, sino además vivir bien, vivir con las calidades adecuadas, etc., la jurisprudencia también ha avanzado en
el concepto de libre de contaminación, extendiendo de manera explícita esta garantía del 19 número 8 a la protección del medio ambiente en sí. No me atrevo a decir per se y distinto de la vulneración de este derecho individual, pero sí ha comprendido que cuando se afecta al medio ambiente y sus componentes, se afecta también a la persona humana o al ser humano, y eventualmente se vulnera su derecho individual consagrado en el 19 número 8. Ojalá que pueda ser clara. Entonces, acá hay un caso que es el de vertedero Los Maitenes, en que se es explícito, pero estos son ejemplos, hay muchos otros, en que lo que se discute en juicio es la afectación al suelo, al agua, a la flora, afectando incluso el agua para consumo humano. Entonces, se empieza a extender el contenido de este 19 número 8 a la afectación de esos elementos del medio ambiente que por alguna u otra razón también terminan perjudicando al ser humano. Ahora, otro caso también emblemático y que lo encuentro muy interesante, sobre todo considerando de la Corte Suprema, porque lo que nos dice aquí es que explicita esta dificultad en que se trate de un derecho individual, porque de acá, de hecho, dice que este derecho representa un doble carácter, un derecho subjetivo público y un derecho colectivo público. El subjetivo público quiere decir es un derecho individual, pero un derecho colectivo público también. Entonces acá lo que hace la Corte es de explicitar completamente esta tensión que uno tendría que tener a la vista para discutir un nuevo texto constitucional. Y las soluciones a eso son varias, pero o quizás no varias, pero hay algunas para resolver esa tensión. Y dice que el segundo carácter del derecho al análisis, o sea, este carácter colectivo, este derecho colectivo público, dice, está destinado a proteger y amparar derechos sociales de carácter colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda. O sea, de nuevo volvemos a esta cosa colectiva en el plano local o nacional de todo el país, porque compromete las bases de la existencia como sociedad y como nación. Y miren lo que dice, porque dice, no solo porque al dañarse o limitarse el medio ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo, no solo de las actuales generaciones, sino también de las futuras. Bueno, esto, lo que está hablando acá la Corte, es desarrollo sustentable de acuerdo a los años 70. O sea, una explotación desmesurada de los recursos naturales lleva a limitar las posibilidades de vida y desarrollo, no solo de las actuales generaciones, sino también de las futuras. Y esto, de nuevo, volviendo a la preocupación económica. El resguardar finalmente el medio ambiente es parte de la inversión que se puede hacer en materia económica, puesto que de lo contrario, el círculo no se torna virtuoso, sino que al contrario. Y por eso nos dice que interesa resguardar la colectividad por afectar a la pluralidad de sujetos que en una misma situación o hecho y cuya lesión puede ser portadora de un daño social. ¿Ya? Entonces, yo creo que este fallo es muy emblemático en esa materia. Y aquí parece que hay otro comentario de Héctor que nos dice que ¿qué contaminantes no se considera en el concepto de derecho a vivir en un medio ambiente libre sin contaminación, y hay un umbral en el cual se considera contaminación y otro que es contaminación tolerable? Ya. Y si el tribunal ambiental es el mecanismo que vela por ese derecho, no son los tribunales ambientales, porque lo que estamos hablando acá es la protección constitucional. Este es un derecho constitucional que está en la más alta jerarquía de la normativa nacional, y por ende el mecanismo de protección de esta garantía es el recurso de protección que se ejerce ante una Corte de Apelaciones o Corte Suprema y no ante los tribunales ambientales. Y por eso es lo que les explicaba anteriormente, que en ocasiones ciertos accionantes decidieron ir a las Cortes, pero en realidad debieron dirigirse a los tribunales ambientales porque eran cuestiones propias de las competencias de esos tribunales.
cuáles son las cuestiones que se alegan ante esos tribunales. Por ejemplo, una sanción dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente que afecta a un determinado titular y el titular no está de acuerdo con esa sanción, bueno, puede recurrir al Tribunal Ambiental, o bien cuando las observaciones de terceros al proyecto, a un proyecto determinado, no fueron debidamente consideradas, bueno, esos terceros pueden ir al Tribunal Ambiental a reclamar por la no debida consideración de esas observaciones. Los tribunales ambientales tienen varias competencias, pero ninguna que diga relación con los derechos consagrados en la Constitución. Bien, acá tenemos otro caso que es bien interesante porque yo les he dado algunos ejemplos para ilustrar cómo ha ido extendiéndose este contenido del 19 número 8 a propósito de lo que es la calidad de vida, del interés colectivo de este derecho, de que este derecho contempla no solo la libertad, o sea, no solo los límites de la contaminación, sino también la afectación de los elementos del medio ambiente, que puede ser no como consecuencia de la contaminación. La afectación del medio ambiente se puede dar simplemente por la extinción de una especie, por ejemplo, como les citaba anteriormente en el caso del Banco Chile y la corta de Alerce en los terrenos del banco. No es propiamente contaminación o la pérdida de biodiversidad tampoco. Este es un ejemplo emblemático en esa materia. A todo esto, Héctor también me preguntaba por las normas de contaminación. Eso se establece a nivel legal. Lo importante en el caso de la Constitución es saber si se vulnera el derecho. Y en este sentido, sí hay que decir que el recurso de protección ha servido muchas veces para resolver controversias que no tienen mecanismos en la legislación para ser resueltos. Les doy un ejemplo bien concreto. Antes de la modificación de la ley 19.300, los terceros, este mismo ejemplo que les mencioné recién, los terceros que realizaban observaciones a los proyectos no tenían una acción jurisdiccional, tenían solo acciones administrativas, no podían ir a tribunales porque sus observaciones no hubiesen sido debidamente ponderadas, como decía la ley en aquella época. Y por ende, cuando consideraban que la administración no había acogido sus observaciones, no había dado las respuestas que se requerían, recurrían de protección. Esa situación cambia con la creación de los tribunales ambientales y la modificación a la ley 19.300 en que se crea una acción de reclamación específica para ese caso. Entonces, de ahí salen estas temáticas de la acción de protección y pasan a una acción de reclamación ante los tribunales ambientales. Pues bien, lo que me interesaba a propósito de dejar la contaminación, porque la contaminación es un pequeño aspecto del 19 número 8, pero ya nos empezamos a ampliar a las afectaciones de los elementos y componentes del medio ambiente. Este es un ejemplo interesante también porque se trata de la afectación de la actividad minera sobre esta especie, el gaviotín chico, en el norte de nuestro país. Es una fundación para la sustentabilidad de esta especie que interpone este recurso de protección que se acoge. Y lo interesante de esto es que hay una afectación directa a una especie, ¿ya? Y la protección sirve a la protección de la especie sin que esté tan clara, a mi juicio, la afectación al derecho individual. Bueno, en este caso es el derecho individual de esta fundación, ¿ya? De esta fundación que es una persona jurídica que tiene este propósito que es la protección del gaviotín chico. Pero uno podría pensar que bajo esta figura uno comienza a avanzar desde lo que no es lo que es el texto literal de la Constitución, pero sí de la interpretación jurisprudencial, uno comienza a avanzar hacia un reconocimiento constitucional de la protección del medio ambiente per se. Y yo creo que eso es bien interesante porque
acá, en este caso, bueno, hay una vulneración de los derechos de una persona jurídica, de este derecho individual, pero como un derecho individual podría ser de una persona jurídica, bueno, ese es otro debate, pero comienzan a través de diversas interpretaciones a darse cada vez más espacio a esta protección constitucional del medio ambiente per se. ¿Mm? Y eso también es un antecedente interesante para la discusión que vamos a ir viendo en adelante. Bueno, y ahora ya nos queda una última media hora y acá ya vamos a poder ir conversando sobre, sobre las perspectivas. Acá tengo algunos comentarios que voy a leer. El primero es de Patricia. Imagino que la nueva constitución, igual que la actual, garantizará el derecho a un medio ambiente sano, pero vemos que eso no basta. A su juicio, ¿qué sería indispensable de dejar establecido en la Constitución para hacer realidad este derecho? Muy bien, eso Pilar, si es quieres, tener termina tú como con tu sesión y las normalmente dejamos preguntas para el 10 o final. 15 minutos al final para las preguntas. Ok, Yo trato de ok, agruparlas y tú ahí las vas contestando. ya, perfecto. Bueno, igual las preguntas que estaban haciendo dicen relación con lo que viene, así que puedo ir dando esos énfasis, porque interesa acá. Perfecto. Entonces, bueno, para conversar sobre este futuro o este futuro pacto social y la nueva constitución, nosotros ya iniciamos una reflexión hace años porque con el proceso iniciado por Bachelet, en el gobierno de Bachelet, mi facultad de Derecho de la Universidad de Chile comenzó también un debate interno sobre esta temática y medio ambiente como que quedó bien desplazado. Entonces, frente a eso decidimos preguntarnos cuáles eran los temas que teníamos que abordar frente a un nuevo texto constitucional. Le estoy hablando de 2017. Este libro finalmente lo publicamos en 2019, en julio, sin saber que iba a ser de tanta actualidad en estos tiempos. Bueno, y en este libro abordamos un poco cuáles eran estos temas de futuro que debían ser discutidos al menos por una nueva constitución, y ahí primero indicamos los derechos de acceso como a la información, a la participación y a la justicia ambiental, puesto que si bien el texto constitucional actual aborda las cuestiones de acceso a la información, participación y justicia en general, no lo hace específicamente en materia ambiental y la pregunta era si debía hacerlo. Lo segundo era abordar los desafíos que planteaba el cambio climático a nivel constitucional. Lo tercero, cuál era la relación específicamente con los recursos naturales y en particular con los recursos naturales en un contexto de esta nueva era geológica que es el antropoceno. Esto quiere decir una era geológica marcada por la presencia del ser humano en los niveles de consumo, en una población que es cada vez mayor en el mundo y que por ende demanda cada vez más alimentos, más por ende producción de tierras, etc. Y en esto surgen dos temas importantes como lo son las aguas en nuestro país y también el concepto de justicia ambiental en lo que es el tratamiento de los recursos naturales y por último algunos lineamientos. Yo les voy a hablar quizás de eso, pero a propósito de algunas experiencias. Entonces, cuando uno habla de un piso mínimo para esta hoja en blanco y pensando lo que está sucediendo a nivel comparado, uno piensa en lo que es esta relación de la humanidad con la naturaleza, que hoy en día, en el año 2020, tiene características muy particulares y muy distintas a las del año 80. Hoy día la humanidad se enfrenta a una crisis civilizatoria con frente o cercano a un punto de no retorno que debemos asumir desde lo que es la jerarquía normativa más alta que tienen los países, como es el texto constitucional. O sea, un pacto social hoy en día, a mi juicio, no podría omitir
cuál es la relación que va a tener la sociedad chilena con su entorno natural. ¿Y esto cómo se puede hacer? Esto se puede hacer, y esto viendo un poco la experiencia comparada, pero no tanto, porque tampoco la experiencia comparada nos da una solución, ni es que uno pueda tomar un texto y decir, este es el texto ejemplo que Chile debiera seguir. No es así. Y no es así a mi juicio. Y dentro de esta, cómo definir esta relación de la humanidad-naturaleza, pareciera ser que es necesario abordarlo a propósito de distintos capítulos de la Constitución, como son en primer lugar los principios, como son los derechos, los deberes, las acciones e incluso la organización política, administrativa y territorial del Estado. Solo a nivel de principios podemos ver que a nivel comparado hay muchos países que consagran principios como el principio preventivo, precautorio, el principio de los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia en materia ambiental. En materia de derechos vemos distintos derechos que se han consagrado en textos constitucionales comparados, como son los derechos de la naturaleza, el derecho a un medio ambiente sano, a un clima estable, los derechos de las generaciones futuras. También son todos estos derechos que se pueden reconocer en distintos textos constitucionales de la experiencia comparada. En cuanto a los deberes, nos parece obvio que es el Estado el que debe asumir los deberes de protección de los derechos. Pero no es tan así. Es posible también reconocer en la experiencia comparada que se indican deberes para los integrantes de la sociedad en materia de prevención, pero también de reparación de los daños que se pueden o afectaciones que se pueden generar al medio ambiente. En materia de acciones, me estoy refiriendo a lo que son las, recién les hablé latamente sobre la acción constitucional de protección. Bueno, también podemos pensar en otros tipos de acciones. La acción de protección hoy en día requiere una afectación directa de quien la presenta, para proteger un derecho de tipo individual, con las características que les mencioné anteriormente. Pero cuando uno piensa que el medio ambiente es un derecho que protege un interés colectivo, entonces perfectamente uno debería pensar en acciones como existen también en la experiencia comparada, que son acciones populares, por ejemplo, que puede presentar cualquier persona sin necesidad de establecer una afectación directa. Y en cuanto a la organización política, administrativa y territorial del Estado, parece una cuestión esencial, en el sentido que una organización centralizada no es tan compatible con lo que uno puede pensar como una buena gestión de la cuestión ambiental, que siempre propende a la repartición del poder para así poder integrar a los distintos miembros de la sociedad en la toma de decisiones. ¿Y eso qué significa en concreto? Más autonomía para los gobiernos locales y regionales, que son aquellos que están más en contacto con las realidades de los territorios y los problemas también del territorio. Ahora, bueno, acá hay algunos ejemplos de estos principios, alguna literatura también en relación a lo que les acabo de mencionar, de manera, una literatura crítica respecto, de hecho, es tan crítica que creo que la asumí porque no mencioné el principio del desarrollo sostenible o sustentable, que es un principio que sí aparece en los textos constitucionales, pero que a juicio de algunos ha sido aquel responsable de esta falta de equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico, el crecimiento económico, más bien. En cuanto a los derechos, yo ya les mencioné varios también de estos derechos que se consagran en otros textos constitucionales a nivel comparado. Yo me voy a referir luego a algunos casos interesantes que reconocen algunos de ellos. En cuanto a los derechos de la naturaleza, que es una cuestión que está siendo muy debatida, si es que Chile tiene o no que reconocer los derechos de la naturaleza, que esto implica a la posibilidad de proteger el medio ambiente per se sin necesidad de esta afectación
directa a las personas. Yo diría que esto es parte de la batería de herramientas, pero que no es una solución mágica. No es porque consagremos los derechos de la naturaleza en la Constitución que se va a lograr una mayor protección. Esto requiere de un sistema que puede recibir distintos nombres, como les voy a mencionar en adelante. El derecho a un clima estable también ha sido una cuestión bastante debatida en juicio, que se reconoce en ciertos textos constitucionales y que tiene por objetivo esta protección de un bien común de la humanidad. No sé si es bien o un elemento del medio ambiente común planetario, que es la atmósfera. Y a propósito de esto, quiero mencionarles dos casos importantes. El primero es un caso muy reciente que está, de hecho, no se ha resuelto en la Suprema de Noruega. Está en plena discusión de los alegatos para ser resuelto, pero plantea algo muy interesante, que esto nos puede dar perspectivas para el nuevo pacto social. Se discute acá a propósito de la producción de petróleo en Noruega y de las licencias que otorga el gobierno noruego, sobre la eventual vulneración del derecho constitucional a un ambiente sano que está en la Constitución noruega, por los permisos otorgados por el gobierno noruego a ciertas empresas que se dedicarían a explorar, sí, bien digo, y explotar el petróleo en el Ártico, en ese país. Y la discusión es tan interesante porque se dice, se está vulnerando el derecho a un ambiente sano, no solo por la producción de petróleo en Noruega, cuestión que afecta al aumento de emisiones del país y afecta a la población noruega, sino que además se vulnera este derecho a un ambiente sano por la quema que este combustible va a tener luego de exportado el petróleo fuera del país. Con ello se abre una discusión muy interesante respecto a el carácter extraterritorial que podría tener el derecho a un ambiente sano, puesto que la actividad generada o desarrollada en un país puede afectar a la población mundial, como sería la explotación de petróleo en Noruega y la quema de combustibles de ese combustible que puede realizarse en otro estado, pero que va a afectar igualmente a la población noruega como consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero. La misma discusión se dio a propósito de un caso de deforestación de la Amazonía en Colombia, en que la Corte Suprema resuelve acoger la acción de tutela que presenta un grupo de niños y jóvenes por la deforestación de la Amazonía colombiana, que a su juicio aumenta los gases de efecto invernadero, con ello aumenta la temperatura global del planeta y por ende los impactos del cambio climático sobre la población colombiana, pero también sobre la población de todo el planeta y de las generaciones presentes o futuras. Esta es una discusión que también da la Corte Suprema, que son lo que les acabo de mencionar, son las conclusiones de la Corte a propósito de la interpretación que hace del derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 79 del texto constitucional de Colombia. Por lo tanto, esto se suma a estos derechos procedimentales que, por ejemplo, se están reconociendo en países como Francia o en el mismo texto constitucional colombiano, derechos de acceso a la información, a la justicia en materia ambiental, y que son derechos procedimentales, pero expresamente reconocidos en la Constitución. Entonces aquí algunas soluciones o algunas respuestas a lo que uno podría pensar para el futuro pacto social. Por ejemplo, que la libertad económica y la propiedad establezcan o reconozcan límites y que reconozcan límites respecto del medio ambiente o de la protección de la naturaleza. Y encuestas en Chile a este propósito, y sobre todo yo veo que hay una preocupación por la cuestión económica, dan cuenta que
cuando se hace una afirmación, por ejemplo, las necesidades de los seres humanos son más importantes que las necesidades de otras especies animales, bueno, 66% de los encuestados, esta es una encuesta de medio ambiente, nos dicen que no, que están en desacuerdo, muy en desacuerdo con esa afirmación. O bien, si, por ejemplo, se deben limitar algunas libertades individuales para cuidar el medio ambiente, 84% nos dice que están muy de acuerdo con esa afirmación. Entonces, podemos pensar quizás en avanzar en este sentido de limitar ciertos derechos que hoy día son parte del orden público económico en pro del medio ambiente. Bueno, en deberes yo también les mencioné que podíamos pensar en deberes de todas las personas y no solo del Estado. Eso es a veces más difícil de conseguir. Y en el ámbito de las acciones, bueno, yo ya les mencionaba acciones colectivas, populares, acciones de cautela o riesgo, porque no solo actuemos cuando hay una afectación, tratemos de prevenirlo y de la manera más temprana posible, incluso ante situaciones de riesgo y quizás incluso ante situaciones de falta de certeza científica absoluta. Y ya para ir terminando, y con esto voy a ir cerrando, uno pudiera hacer un resumen, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cómo se protege más la Constitución? Quizás con un Estado de Derecho Ambiental, con un orden público ambiental, que son cuestiones no muy sui generis, son cuestiones que incluso se reconocen en la región. En Colombia se habla de la Constitución ecológica y de este orden público ecológico que está compuesto por toda esta normativa, todo este conjunto de principios, derechos, acciones, deberes. Y ahí terminé, Diego, para que pasemos a los comentarios. Ahí está. Muchas gracias, Pilar, por la exposición. Hay varias preguntas. Yo voy a tratar de recogerlas como en términos como conceptuales. Algunas, Patricia Politzer, hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de verte por acá. Y Claudia Aracena. Preguntan más bien, de alguna manera, el reconocimiento pareciera no ser suficiente. ¿Cuál es el mecanismo causal para gatillar la protección ambiental? Eso es por un lado. Y por otro, ¿cuál es el rol internacional? Hay gente que menciona el artículo, o sea, el convenio 169 de la OIT. Entonces, un poco, ¿cuál es el mecanismo causal? Que el rol de la Constitución para conseguir avanzar en la protección de un medio ambiente sano y digamos, el rol de instrumentos internacionales como el convenio 169. Gracias. Bueno, algunos decían antes del plebiscito que la Constitución no iba a cambiar nuestras vidas. Yo en el tema ambiental decía, yo estoy muy en contra de esa afirmación. Yo creo que una reforma constitucional en esta materia sí puede cambiar mucho. No todo porque muchas otras cosas van a depender de la legislación y muchas otras, y esto es muy importante, va a depender del marco institucional y cómo este funciona. Los problemas de coordinación a nivel institucional en Chile en materia ambiental son muy importantes. De hecho, muchos de los fallos en materia de protección ambiental concluyen justamente la falta de coordinación como un problema para la protección ambiental. Entonces yo diría que ahí hay un campo que está abierto a un mejoramiento y que por ende la Constitución va a poder fortalecer, pero no mejorar del todo. Ahora, a nivel constitucional, específicamente, yo creo que para hacer de una protección ambiental más eficaz es necesario, en primer lugar, y de verdad, pensando en que este es un pacto social, ¿cuál es el lugar que va a ocupar el medio ambiente en este pacto social? ¿Va a ser una fuente de recursos que vamos a seguir explotando para nuestro crecimiento económico? Yo creo que esa es una pregunta crucial que nos tenemos que hacer. Si la respuesta es que no, entonces, ¿qué valor le vamos a dar a ese medio ambiente en nuestra sociedad? Y eso se va a traducir
con no solo la consagración a un derecho ambiente sano, saludable, equilibrado, de las generaciones presentes y futuras, por ejemplo, como un concepto, sino que además con mecanismos adecuados para su protección, que como decía en el caso actual, solo es una acción individual, no es una acción popular, no es una acción colectiva, y por ende, en ese sentido, hay espacio para avanzar en el tipo de protección concreto que es esta acción de protección. Ahora, también es importante cuál es el equilibrio de este derecho con los otros derechos constitucionales, que eso creo que hoy día es uno de los principales problemas de la protección ambiental. Porque, ¿qué pasa con la situación, por ejemplo, de Quintero Puchuncaví, en que por décadas y décadas ha sido un espacio, un territorio donde justamente se ha vulnerado este derecho, en el que hemos podido avanzar muy poco, a mi juicio, para el bienestar de la población? Y esto se debe principalmente a que hay un equilibrio aquí entre el desarrollo económico de estas industrias que se encuentran en el lugar, con este derecho a un ambiente libre de contaminación, en el que el segundo sale perdiendo un poco en la ecuación y en el nivel de protección. Entonces ahí hay algo que hacer en el equilibrio de los distintos derechos a nivel constitucional. Por otro lado, el tema de los principios es muy relevante, porque los principios nos van a permitir dar una lectura determinada a estos derechos y a todo el texto constitucional. Por ejemplo, un principio precautorio que nos obligue a actuar incluso frente a casos de incerteza o de falta de certeza científica absoluta, que nos obligue a actuar en miras a la protección del medio ambiente, nos va a dar herramientas para poder ir haciendo los ajustes necesarios al momento de interpretar las normas constitucionales. O un principio, por ejemplo, del indubio pro natura, que se van a interpretar las normas constitucionales siempre a la luz o favoreciendo. Si tengo dos interpretaciones de un texto constitucional, voy a elegir aquel que sea más compatible con la protección de la naturaleza. Entonces, así hay varios mecanismos que nos pueden permitir, a través de la declaración de principios, derechos, ir fortaleciendo esta protección constitucional. Ahora hay que decir que a nivel comparado es una evidencia de que el problema actual es la eficacia del derecho ambiental, sea constitucional o legal. Perfecto. Tenemos una pregunta específica que era, ¿cuál era la encuesta que había citado? De medio ambiente. Sí. Es la encuesta de medio ambiente 2017, me parece. Es la última de medio ambiente. Es muy interesante. A yo les recomiendo verla porque es bien impresionante. Son cosas que uno no se espera encontrar de manera tan clara. Y vale la pena. Pero sí, pero ¿cuál encuesta de medio ambiente se llama? El Ministerio del Medio Ambiente. Es que el Ministerio del Medio Ambiente normalmente hace una encuesta anual sobre el estado del medio ambiente. Bueno, te la puedo buscar, Diego, y te la mando, si lo quieres. Entonces la vamos a subir al curso, es que había un par de personas que la estaban... que la estaban buscando. Que la estaban buscando. Sí, se las puedo buscar. Y hay también una pregunta de Manuel Escobar, que si la entiendo, tiene que ver con... yo creo que uno puede entenderla de dos maneras, esta pregunta, y supongo que de las dos maneras es bien interesante. La primera es qué ocurre, o sea, en qué sentido el derecho al medio ambiente también puede cumplir un rol como nivelador. Hoy en día, por ejemplo, el medio ambiente que tenemos las personas en Santiago, bueno, es más o menos malo, pero es mejor que el de Quintero, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto busca como al menos igualar, independiente de establecer un umbral mínimo para la protección? Y el otro, que es lo que en general suelen preguntar nuestros participantes cuando vemos derechos sociales, es qué ocurre cuando hay una colisión con fines productivos o con el desarrollo económico
como cuál es el diseño institucional para resolver ese problema, que es un problema esencialmente democrático, entre, digamos, lo que quiere esta generación, quizás producir, y lo que necesita las generaciones siguientes, que es, digamos, conservar. Sí, bueno, son complejas las preguntas. Bueno, la primera dice relación con la equidad territorial. Ese es un gran punto sobre cómo equilibrar las cargas y los beneficios. Es la equidad y el concepto de justicia ambiental. ¿Cómo hacer patente eso en el territorio? Yo creo que en este sentido, además de los principios que se pudieran consagrar a nivel constitucional que ayudarían en esto, también está la organización del territorio. Yo creo que yo no soy una experta en la materia, por eso no lo abordé, pero creo que la temática del ordenamiento territorial a nivel constitucional, con ciertos criterios, principios, es fundamental para avanzar hacia una mayor equidad en el territorio de manera a equilibrar las cargas y beneficios. Era muy dramática la situación, sobre todo energética, ¿no es cierto?, de las localidades que, además de sufrir las cargas de las industrias contaminantes como generadoras de energía, eran aquellas que tenían las tarifas eléctricas más altas, ¿no? O sea, llegamos a ese nivel de absurdo en nuestro país que hoy día se ha ido corrigiendo, pero son cuestiones que debieran establecerse como principios constitucionales básicos, ¿no? Y lo segundo, respecto a los mecanismos para equilibrar la actividad productiva, bueno, ese es un tema bien importante porque hoy día eso se está dando, las controversias o los conflictos ambientales se están llevando mucho a sede jurisdiccional, y cuando uno ve quiénes son los que se enfrentan, es bien dramática la situación, porque muchas veces son comunidades que se enfrentan al Estado y a los titulares de proyectos, que son en general grandes proyectos, y por ende la cancha está súper dispareja en términos de acceso a la justicia. Entonces, uno podría pensar en estos grandes principios de acceso a la justicia en materia ambiental, acceso a la participación, digo, porque lo que tú dices, bueno, ¿qué se hace en un territorio? ¿Quién decide qué se hace en un territorio? ¿Lo decide el gobierno central? ¿Lo decide un ministerio a través de sus proyectos? ¿O el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental? ¿O lo define el propio territorio a través de instancias diversas de participación, a través de un plan de desarrollo comunal y regional que hoy existen, pero que son más bien indicativos y que quizás no tienen tanta fuerza todavía, y hay ciertos instrumentos que uno podría fortalecer para que justamente podamos definir esas vocaciones territoriales desde con la participación y la opinión de quienes habitan en esos territorios, que es lo que sucede en el mundo. O sea, en el mundo desarrollado es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, uno debiera avanzar quizás con estos principios de derecho de acceso, ya nos pueden dar una puerta, más ordenamiento territorial, creo que son dos elementos súper valiosos para avanzar en ese sentido. Genial, Pilar, muchas gracias. Ya estamos en la hora, pero solamente o sea, reiterarte muchas gracias por la presentación, muy completa, y creo que todos quedamos muchísimo más informados respecto del tema ambiental en nuestra futura constitución. Y para los asistentes, recordarles que mañana volvemos a las 8. Guillermo Larraín va a hablar de propiedad privada y naturaleza económica de los bienes nacionales de uso público, y esa va a ser nuestra última sesión antes del receso por Navidad. Después ya volveremos después de la Navidad, el lunes 28. Bueno, Pilar, muchas gracias. Felicitaciones a ustedes por la iniciativa, muy interesante, y ojalá les sirva. Y lo siento, pero este es un tema para hablar semanas. Ojalá que se lo tomen en serio si es que hay constituyentes aquí o quienes estén asesorando. Eso. Chao, Pilar. Suerte. Perdón, sí, el miércoles es la sesión, lo siento, no mañana. Toda la razón, me corrigen. El miércoles a las 8 AM.